si hay algo que nadie te cuenta del matrimonio es lo rutinario que puede ser. Giselle y yo fueron juntos durante 10 años, tuvieron una buena vida sin lucha, con una coexistencia pacífica, y lo miraras desde fuera, dirías que es un sueño. De cualquier pareja que hace la casa ordenada, afecto estable el uno por otro, pero que vive dentro, sabe que no siempre ellencio es paz, a veces solo un reflejo. Del aburrimiento, el tiempo había transformado los besos en pequeños picotazos, las intensas noches en series de Netflix y las cariciastias en abrazos automáticos. No era falta de amor, simplemente la vida sucede de esa manera. La cálida Giselle aún recordaba cómo todo empezó cuando ambos se conocieron en un grupo de amigos en común y todo lo que hizo falta fue un intercambio de miradas para saber que había allí, ese tipo de pasión que te da mariposas en el estómago que te hacen reír. Cualquier tontería, pero con los años de niños, facturas, recibos y las prisas. El frío se volvió tibio y la risa volvió. Por costumbre no se quejaba, pero lo hacía. Vibró más. Era una noche común, después de la cena, Gerio dijo la frase, plantaría la semilla del cambio ahora. Pensé que si intentábamos algo diferente solo para salir de la rutina. Giselle frunció ceño. Estaban en la habitación, tirados en el sofá con el sonidoído de la televisión de fondondo. ¿A qué te refieres con diferente, como lo que él hace? Dudó, se rascó la barba y rió entre dientes, sin gracia y continué, no sé, algo que condimentar las cosas entre nosotros. Tercer elemento, tal vez ella se ensanchó. Los ojos pensaron que era una broma, pero su mirada era seria, ¿no? Incómodo, solo cauteloso, como quien entra en una tierra desconocida. ¿Estás sugiriendo llamar? ¿Alguien, Rogerio? Asintió. Poco a poco se fue haciendo evidente que eso no tenía sentido. Apareciendo de la nada, ya estaba reflexionando sobre la EA de Giselle. Quedó en silencio por unos momentos. Artículos de segunda clase. Entonces soltó una risa nerviosa. Dios, Roger, ¿de dónde sacaste eso? Leí un artículo que dice que unas parejas hacen esto cuando llevan mucho tiempo juntos para reavivar la llama que conocen. Respondió yo intentando disminuir la atención. Giselle fingió que no le importaba, pero en ese momento. Noche cuando ella se acostó a su lado, no logró dormir, pero su mente no paraba. Correr no era celos ni miedo. Por curiosidad, comenzó a observar al marido con otros ojos y, si los días pasaron la idea, en lugar de desaparecer, fue creciendo. Fue como una pequeña semilla plantada sin querer, pero que germinó pido y un día, en medio de una conversación. En el coche, ella misma preguntó, ¿tú? ¿Tenía a alguien en mente cuando habló de esa idea? Roger miró hacia otro lado del volante y dudó, después de un rato respondió, pensé en Marcos. Giselle, frozen, Marcos era amigo de Rogerio desde los días de universidad, siempre presente en reuniones de amigos, barbacoas y cumpleaños. Un hombre guapo, discreto, que sabía hablar como pocos y, en el fondo, Giselle ya tenía. Lo noté mucho más de lo que debería. Pero nunca por un segundo había dejado que ese pensamiento gane espacio. Hasta ahora, ¿crees que la aceptaría? Preguntó en un susurro. Rogerio rió poco. Avergonzado, solo hay una manera de saberlo. El estado de ánimo entre ellos cambió ese día porque, por primera vez en mucho tiempo, había algo nuevo, expectación entre Giselle y Rogerio. Fue como si la pareja hubiera tomado el matrimonio en modo automático y colocado en el manual. Giselle empezó a prepararse. Pero empezó a usar perfumes olvidados en el cajón de lencería que estaba al fondo del cajón y su mirada volvió a brillar. La decisión aún no estaba tomada, pero el camino ya estaba trazado. Sabían que después de esa conversación nada volvería a ser igual que antes. La invitación no sería. Se hizo de inmediato. Rogerio prefirió sondear poco a poco, con cuidado, como si probara el agua antes de bucear. Un mensaje para Marcos en medio de la semana. Ana preguntando si podían hablar, pero habla de lo que respondió Marcos. Si tienes curiosidad, mejor ven aquí en persona. El sábado en casa haremos no se dijo nada más.
Giselle quedó nerviosa cuando descubrió que sintió su corazón golpear de manera diferente. No era miedo, era adrenalina y, en el fondo, un miedo a que ella no quiso nominar y si aceptó y si salió bien o peor y si mal. El sábado, Giselle pasó el día preparándose. Eligió un vestido ligero pegado al cuerpo, pero sin exagerar aquellos que dicen más por lo que sugieren Eren que por lo que muestran. Hizo un gran trabajo con su maquillaje. Se puso un lápiz labial color vino y se dejó el cabello lanzado como sabía que a Rogerio le gustaba, pero ese día ella quería hacerse notar. Otra mirada, Marcos llegó con una ella de vino y una sonrisa en su cara. Mira esta pareja modelo que interpretó. Al entrar a cenar, comenzaron risas ligeras. Historias de los recuerdos del pasado. Es curioso que el trío siempre se llevara bien, pero había una tensión en el aire esa noche, pequeños silencios que decían mucho, miradas rápidas que se cruzaron y escapó poco después de la postre. Rogerio sacó el tema a mitad del camino. Es broma, y ahí estás, Marcos, ¿entiendes? Abierto, depende del tema que contestó, arqueando la ceja con curiosidad y si fue un asunto de tres. Marcos soltó una carcajada y cogió la taza de vino y miró uno a otro. Giselle mantuvo la mirada firme, pero su corazón golpeaba fuerte. Oye, pensé que este día nunca iba a llegar, dijo bromeando, pero con un grano de verdad. El clima. La risa se calentó y dio paso al silencio. Un silencio diferente, lleno de expectativa y sin ponerse de acuerdo en nada. Rogerio se acercó a Giselle y le tomó la mano. Ella le devolvió el toque y luego se fue. Marcos fue quien le tocó levemente el brazo. Todo muy lento, nada forzado, nada pasado en permiso y así es. La frontera entre el deseo y la acción era superada por miradas y gestos silenciosos. La noche continuó como un juego de mesa, donde cada pieza se movía con cuidado, o hubo exageración ni palabras vulgares, solo toques sutiles, risas apagadas y susurros que nadie más necesitaba. Escuchar a Giselle se sintió diferente, como si esa parte de ella que estaba latente hacía años se despertó y encontró a sí misma riendo, pero mirándose al espejo con otros ojos. No era solo de Marcos, era sobre ella misma, sobre cuánto había dejado de lado a aquella mujer que existía dentro de ella, enterrada por la rutinaina y por... A la mañana siguiente, Roger miró. Con cariño no se dijo nada, solo una aérea sonrisa, un beso en la frente y café. En la cama, ¿está todo bien?, le preguntó en tono sincero a Giselle. Asintió más que nunca esa noche. Eso podría haber arruinado todo y los terminó. Uniendo de una manera diferente la confianza que tenían el uno en el otro para vivir eso, hizo que el vínculo fuera más fuerte, pero lo que no sabían es que cuando ellos abren una puerta así, ya no es posible cerrarla de la misma manera, porque el deseo, cuando encuentras espacio, habla más alto y en el caso de Giselle, estaba solo empezando a susurrarle al oído. Después de esa noche, nada fue igual. Antes de que Giselle se despertara el domingo con una mezcla de sorpresa y placer por haberse permitido el placer de haber disfrutado tanto que pensó que despertaría arrepentida, avergonzada, pero lo que sintió fue diferente, mezcla de ligereza, libertad y, al mismo tiempo, una extraña inquietud, como si algo dentro de ella hubiera estado desbloqueado. El día pasó lentamente. Rogerio era tranquilo, pero cariñoso de lo normal, y Giselle fue atrapada. Observándolo atentamente, ¿lo hará? Estuvo muy bien, ¿no? Si quedó con él, celos, pero si se quedó, no lo demostró por la noche. Mientras lavaban los platos juntos, él, déjalo ir, podríamos repetirlo bien, ella. Sonrió por la comisura de la boca oca y no respondió. Inmediatamente, todavía estaba digiriendo todo. ¿No estabas celoso?, ella preguntó con la mirada baja, enjuagándose. Cubiertos, Rogerio pensó antes de responder. Yo era un poquito, pero a la vez es hora de verte soltarte así. Me dio una buena sensación, como si yo te hubiera vuelto a encontrar. Lo nuevo que la conmovió fue como si hubiera aceptado la versión más reciente, cierto de ella, sin juicio, sin represión, con solo una mirada que decía, estoy aquí y te sigo eligiendo.
La idea de repetir surgió de forma natural y no pasó mucho tiempo hasta el viernes siguiente. Marcos volvió, esta vez sin vino, cena sin excusas, la comida entre ellos era tan fuerte que no lo necesitaban. Más preparativos, el clima ya estaba empezando a primera vista, pero ahí nació lo que Gisele no esperaba, el deseo afuera. Ya era hora de que empezara a pensar en Marcos. Cuando estaba sola, se sorprendió recordando sus toques, el olor de gestos y poco a poco esto se fue dando espacio en su cabeza y corazón. Intenté ignorarlo, pero fue difícil durante el día que empezó a enviar mensajes. Al principio eran solo bromas y comentarios, es gracioso, pero con el tiempo empezaron a ser más personal. Marcos, extrañaba tu olor. Gisele, oye, ten cuidado, que me estás poniendo las cosas difíciles. Marcos, ya estás complicado, Gisa, solo no quiero admitir que lo leyó y sintió el congelamiento de estómago. Apodó Gisa, ni siquiera Rogerio la llamó así. Fue diferente, fue íntimo y le gustó, intenté mantener el equilibrio. Intenté fingir que todavía era un juego entre los tres, pero sabía que la línea estaba adelgazando. Muy bien, una tarde Rogerio viajó a trabajo, Gisele estaba sola en casa, ordenando algo de ropa cuando el teléfono celular vibró. Era Marcos. Solo estoy de paso para saludar. Tardó un poco en responder. Mordió su labio, pensó en las consecuencias, pero el dedo actuó antes que la razón. Gisele, él viene. Cuando llegó, el ambiente era diferente. No hubo risas de reuniones anteriores. No hubo broma, silencio. Lleno de tensión y un toque más largo de lo que deberían haber sabido, era cruzar una línea y aún así cruzado, era intenso secreto y era solo ellos dos. Después de que él se fue, Gisele se quedó parada en la habitación mirando nada, el cuerpo todavía vibraba, pero la cabeza, ya pesada, sabía que ahora el juego era otro que, empezó como curiosidad, se convirtió en fuego. Lo que era 3, 2 y lo que parecía control se convirtió en confusión. Entre sábanas y secretos, Gisele descubrió que a veces lo que nos atrae también puede destruirnos y lo peor es que no sabía cómo detener lo que Gisele. Lo que más temía eran las señales que empezaban a suceder, no eran obvios, pero para aquellos que conocen el hace otra década, cualquier cambio. Lo pequeño se convierte en una alarma silenciosa. Rogerio nunca fue alguien que controlara a Gisele. Siempre confié demasiado en ella, pero la confianza no es ceguera y su mirada estaba empezando a cambiar. Esa mañana, el lunes, mientras tomaba un café, Rogerio sostuvo la copa por algunos segundos antes de preguntar, ¿estás caminando diferente, Gi? ¿Está todo bien? Ella fingió. La naturalidad es genial porque no sé. Impresión tal vez, pero caminas más. Silencioso y ha pasado mucho tiempo en celular. Gisele sonrió y trató de cambiar tema, pero su corazón se aceleró porque sabía que se estaba descuidando en los últimos tiempos. Los días intercambiando mensajes con Marcos se intensificaron, los mensajes que iban más allá de las palabras físicas, con un sabor a palabras que no deberían entre dos amigos, y peor aún, hubo un grave error. Gisele se olvidó de borrar uno de los mensajes antes de dormir por la mañana. A continuación, mientras se estaba bañando, Rogerio tomó su celular para ver el pronóstico del tiempo, hábito habitual, pero lo que apareció en la pantalla no era el estado de ánimo de la ciudad. Sí el calor de otra conversación. Marcos, ayer fue intenso, todavía siento tu me gusta. Rogerio se detuvo y quedó quieto, leyó, lo releí y no necesité nada más, punto. Su cabeza se llenó de imágenes y dudas. La ira y la tristeza no las afrontó. Gisele inmediatamente guardó eso como, ¿quién sostiene una bomba a punto de explotar? Durante el día estaba normalmente tranquilo, pero su silencio dolió más que cualquier otro. Grito en la noche él entró. Habitación 11 cerró la puerta con llave y preguntó, ¿quedaste sola con Marcos? El mundo de Gisele se detuvo por unos segundos, sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies, intentó mantener la compostura, pero las palabras simplemente no vinieron y solo quedó la verdad, continuó con la mirada. Llorando porque acordamos que sería algo entre los tres juntos sin secretos, ella se sentó en la cama, bajó su cabeza y respiró hondo. Algo pasó, tiempo, Rogerio,
Cuando viajaba, él apareció aquí y yo dejé el silencio. ¿Qué siguió fue más pesado de sus vidas? Ogerio miró para ella con una mezcla de dolor y decepción. No fue solo la traición física, el hecho de que ella eligió vivir eso sola. Sin él, se quedó fuera, traicionado no solo en el cuerpo, sino en confianza, porque estábamos bien. Estábamos intentándolo juntos, yo no lo hice. Ya lo sé, dijo ella finalmente llorando. Lo perdí todo, fue muy rápido, yo no lo hice. Yo planeé que Roger se levantara y saliera, la habitación y On se fue a dormir en el sofá. Giselle quedó allí en silencio, sintiendo la culpa correr con las lágrimas. Ella notía que había cruzado una línea sin retorno y, por primera vez, se dio cuenta de que no era así. Pero solo se trataba de deseos y elecciones. En consecuencias, Marcos envió un mensaje a G. Esa noche, Marcos, ¿estás bien? ¿Ella? Miró la pantalla con ojos rojos y no respondió en absoluto. En ese momento, parecía que la adrenalina se había derrumbado. La realidad pasada había llamado a la puerta y Giselle se dio cuenta con el pecho apretado. Que jugar con fuego tiene un precio y tal vez había ido demasiado lejos. Esa semana el silencio se hizo residente. Rogerio salió temprano de casa y regresó tarde. Y Giselle apenas habló, intentó tirar de hablar, preparar algo especial en cena, preguntar por trabajo él, pero él simplemente respondió con un asentimiento y todo. Muy seco o estoy cansado. Ella entendió y le dolió porque en el fondo ella sabía que había roto algo que tal vez no tenía ya. Se había arreglado. Lo peor era mirar en sus ojos y ver el vacío antes de que hubiera brillar la asociación Ion hasta que deseó. Ahora solo la incertidumbre era como si Roger hubiera convertirse en un extraño dentro de su propia Giselle. Comenzó a evitar el uso de su celular, dejó de responder. Marcos se detuvo. Piensa en él o intenta detener el deseo. Todavía existía, pero ahora vino. Mezclado con culpa y vergüenza, una tarde, mientras lavaba los platos, Giselle escuchó un do. Y en la puerta estaba Ava Rogerio llegando. Salió más temprano de lo habitual, mochila en el sofá, y la llamé. Habla, siéntate aquí, hey. Ella obedeció. Su corazón se aceleraba y sus manos temblaban. Estaba tranquilo, pero con una mirada firme. He pensado mucho estos días, especialmente en ella. No respondió, solo escuchó. Cuando te propuse eso fue por amor, no fue porque quisiera arruinar nuestra relación. El matrimonio fue porque pensé que necesitábamos salir de la rutina y sinceramente pensé que ibas a estar, pero no es que te gustaría enamorarte de otra. Ella abrió la boca para negarlo, pero detenerlo sería una mentira y él sabía que te perdonaba Giselle, pero no sé si puedo continuar, no ahora. Las palabras llegaron como una puñalada fría. Directo, ¿es necesario que rompas conmigo? Ella me preguntó con lágrimas en los ojos. Estoy pidiendo un tiempo para mí, para nosotros. Ross. Respira para entender si aún está. Es posible confiar porque el amor todavía existe. Existía, pero se convirtió en duda y amor con la duda de no durar. Giselle sentía las lágrimas rodar. No suplicaron, lo intentaron. Justificar solo lloré por qué o por lo que sentía y principalmente para qué. Perdió esa noche. Rogerio consiguió una pequeña maleta y se dirigió a la casa de su hermana. Di yo que no sabía cuándo volvería. Giselle se quedó mirando la puerta cerrada. Con una opresión en el pecho que ni siquiera llega con tiempo. Podría aliviarse unos días después. Marcos envió uno último. Envíale un mensaje a Marcos si quieres huir conmigo. Todavía te quiero. Ella no respondió, borró la conversación, apagó el celular y salió a caminar. Por primera vez en semanas miró al cielo y sintió el viento. En la cara no sabía cómo sería el futuro. No sabía si Rogerio volvería, no sabía. Si lo que tenías con Marcos era pasión o solo estaba necesitado, pero sabía que lo necesitaba. Reencontrarnos porque, antes de ser esposa, amante o pareja, necesitaba ser mujer con voz, elección,
con conciencia y allí, entre el dolor de la pérdida y el peso de las decisiones, Giselle lo entendió, la vida no siempre sigue el guión que esperamos. A veces caemos. Se complica y se pierde, pero también aprende. Aprende que el deseo puede encenderse, pero el respeto es lo que mantiene y abre. Las puertas son fáciles, es difícil lidiar con ellas. Lo que viene en Aman cuando la duda exige algo. Coraje, y Giselle ahora lo sabía mejor que nadie.